Como juzgues, observando más allá del velo del juicio investigador. Por Adrián Evans. Capítulo 13. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En el capítulo 11 vimos cómo la mentira de Satanás de que tenemos vida aparte de Dios cambió toda nuestra comprensión de la ley. En el capítulo 2 comenzamos a explorar la posibilidad de que la justicia de Dios sea diferente a nuestra comprensión de la justicia. Y antes de pasar a considerar un análisis más detallado del juicio tal como se enseña en las Escrituras, consideremos un poco más las implicancias de la mentira de Satanás con respecto a la inmortalidad y su impacto en nuestras percepciones del juicio. Número 1. Satanás afirmó que ciertamente no moriríamos y que al comer el fruto del árbol prohibido seríamos como Dios. Génesis 3:5. Número 2. Esto cambió la percepción humana de la ley. Si no dependemos de Dios para la vida, entonces su ley se nos impone sin ninguna razón válida. Número 3. Por lo tanto, la mente carnal está en guerra con la ley de Dios y se niega a someterse a ella, tal como dice Romanos 8:7. Número 4. La desconexión de la humanidad de Dios la llevaría a perecer, pues solo Dios tiene vida. Pero Satanás invita a la humanidad a proyectar en Dios la causa de la muerte. Si el hombre ve la ley de Dios como una imposición arbitraria, entonces es lógico que vea la violación de esa ley como algo también impuesto. Esto lo vemos en la vida de Caín. Dios le dice a Caín las consecuencias naturales de sus acciones, y Caín proyecta la culpa de su nueva realidad sobre Dios en Génesis 4, del 11 al 14. Número 5. Satanás entonces adjunta la imposición de la muerte como el castigo por romper la ley de Dios. Presenta a Dios como el agresor al infligir el castigo. Lo sabemos porque la muerte se presenta como el enemigo de Dios y del hombre y algo que está en el dominio de Satanás, como dice Hebreos 2:14 y 1 Corintios 15:26. Número 6. Satanás presenta la muerte al hombre como la justicia de Dios por la transgresión del hombre, proyectando el dominio de Satanás sobre Dios y haciendo de Dios el autor de la muerte. Vemos en Salmos 50:21 y Salmos 94:20. Número 7. Como indicamos en el capítulo 3, la misericordia se extiende entonces como un precio pagado para retrasar o eliminar el castigo. En el sistema de Satanás, la misericordia nunca es perdonar gratuitamente a alguien sin dinero o sin precio, como dice Isaías 55:1. Este sistema requiere que la justicia de Dios, entre comillas, sea aplacada con un sacrificio. Exige un pago de algún tipo. Número 8. La introducción de la muerte en la humanidad como un castigo de Dios hace del comodite tiempo algo extremadamente valioso. Se nos da un periodo de prueba para que elijamos si vamos a creer que Dios es bueno, dejar nuestro distanciamiento de Él y permitirle que nos muestre nuestros pecados para que podamos ser curados. Pero entendemos este periodo de prueba en nuestro propio sistema de justicia como algo que se nos da para apaciguar a Dios con buenas obras o pruebas de contrición a través de la aceptación de la cruz antes del juicio final. Esto significa que estamos constantemente huyendo del diagnóstico y de la curación que se nos ofrece, y por lo tanto la vida se convierte en una carrera contra el reloj en la que no tenemos paz. Hay una sensación constante de que se nos acaba el tiempo y una sensación de fatalidad mientras corremos hacia el juicio,
que ahora significa el castigo de los malos y la vindicación de los buenos. Número 9. Todo este proceso es ajeno al pensamiento de Dios. Sus principios de misericordia, justicia y castigo son completamente diferentes a los nuestros. Estos nobles conceptos han llegado a corromperse en nuestras mentes por la mentira de la vida inherente que nos hace sentir subconscientemente que no necesitamos a Dios y que Él es un controlador prepotente. El impacto de esta mentira de la vida inherente se explica bien con la historia de lo que parece ser dos barcos que navegan uno hacia el otro en la noche. Un barco llama por radio al otro diciéndole que desvíe su rumbo para evitar la colisión. Una voz responde por radio que no, que son ellos quienes deben desviar su rumbo para evitar la colisión. El capitán del primer barco amenaza a la persona al otro lado de la línea para que desvíe su rumbo o se atenga a las consecuencias. La voz responde: este es el faro, es su decisión. Cuando la raza humana abrazó la mentira de que podíamos poseer la inmortalidad y ser como Dios, cambiamos nuestra relación con Dios y nos imaginamos como nosotros. La luz del faro, que fue enviada con amor para protegernos de la ruina, fue interpretada como una intención hostil y la raza humana se preparó para la guerra contra el faro. Cuando el barco se dio cuenta de la verdadera identidad de la otra fuente de luz, todo el paradigma cambió y la luz se entendió inmediatamente en su contexto adecuado. Leemos en Isaías 63, 9 al 10. En toda la angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad. Pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo. Por eso se volvió su enemigo, y Él mismo combatió contra ellos. Así ocurre con el juicio. Nos imaginamos que Dios es como nosotros. Nos imaginamos como alguien que juzga, condena y castiga como nosotros. Pero sus pensamientos no son los nuestros. Sin embargo, para que podamos ver nuestra verdadera condición, Dios nos permite enfrentarnos al juicio que creemos que Dios ejerce. Si Dios no tuviera un juicio tal como lo entendemos, entonces no lo consideraríamos un Dios justo. Debido a la mentira de Satanás sobre la vida, hemos heredado una forma de pensar sobre la vida, la muerte y el castigo, lo que hace que Dios tenga que mostrarnos que no es así como Él piensa, mientras que al mismo tiempo nos atrae hacia Él. Él tiene que acercarse a nosotros, permitiendo ser visto que es como nosotros, para que no nos alejemos de Él, creyendo que no es justo y recto a nuestros ojos. El juicio de Dios está destinado a traer la curación y la restauración, no la condena y la muerte. Juan 9:39 dice: y dijo Jesús: para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven y los que ven sean hechos ciegos. El resultado del juicio de Jesús es que los ciegos empiecen a ver. Esta es una forma del juicio sanador. Al mismo tiempo, Jesús dice que su juicio hará que los que creen que pueden ver queden ciegos, lo que significa que se dan cuenta de que han estado ciegos. Apocalipsis 3:17. Pero, ¿por qué quiere Jesús que confiesen que son ciegos? Para que puedan ser curados. Jesús describió una parte fundamental de su misión como dar vista a los ciegos. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Note: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Solo los que reconocen su ceguera pueden ser curados. Este principio de restauración se presenta en el Antiguo Testamento en varias historias. Vemos en Jueces 2:18. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque el Señor se conmovía ante sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Aunque el trabajo de los jueces era imperfecto, aún podemos ver que el propósito era la liberación de la opresión. El libro de Isaías también expresa este tema de la liberación a través del juicio. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Isaías 1, 26 y 27. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Isaías 51, 5. La Biblia revela que los pensamientos de juicio de Dios son para la liberación, la curación y la restauración, no para la condena que lleva a la muerte. Pero esto solo puede ocurrir si aceptamos el diagnóstico de Dios sobre nuestro problema en lugar de nuestro propio diagnóstico. Entonces, podemos pedir la cura y creer que cambiaremos. Para explicar cómo Dios nos sana en el juicio, tenemos que considerar el tema del santuario, ya que es la lección objetiva que expone en detalle el proceso por el cual Dios nos salva.